Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde encontrarán información de bienestar, salud y educación financiera para los desafíos del mundo actual. Recuerden que pueden seguirnos en Cuántica Magazine en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Compartan esta información con todos aquellos que ustedes quieran ayudar a cambiarles un poco su realidad. El día de hoy trataremos el tema de mitos y realidades respecto al COVID. El virus que causa la COVID se transmite parcialmente a través de las gotículas, como lo habíamos hablado en días anteriores, cuando una persona infectada tose, estornuda o respira cerca de uno. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente al suelo o a las superficies. Usted puede infectarse al inhalar este virus si está cerca de una persona con COVID o puede infectarse tras tocar una superficie contaminada, y si se tocan los ojos, la nariz, el rostro. En Colombia hay 33.354 casos confirmados, hay 12.288 personas que han sido recuperadas y 1.045 que han fallecido. Es por eso que es importante que tengamos clara la situación desde el área médica. Y para eso nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Felipe Cano Silva, médico de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de California, con más de 20 años de experiencia en su ejercicio personal, nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y esperamos poderles aportar conocimientos sólidos para enfrentar esta pandemia que nos acoge actualmente a nivel mundial. Claro que sí, doctor. Usted nos va a hablar hoy de mitos y realidades respecto a COVID. Sí, la verdad es que la mejor manera de poder combatir esta pandemia es estar muy bien informados. Circulan muchas informaciones, algunas con fundamento, otras sin fundamento, algunas que se han venido desarrollando a nivel de la ciencia médica para encontrar si hay evidencia o no en la aplicación. Acabo de mencionar un término que se usa a nivel médico, que es la evidencia científica. Es saber si realmente una conducta, una terapia, un medicamento tiene un soporte científico para ser utilizado y para que sea socializado a nivel no solo de la comunidad médica, sino de la comunidad general. Recientemente escuchamos una noticia de que la nicotina podía brindar una barrera protectora a este tipo de población. Esta información no tiene ningún tipo de soporte ni estudio científico para que pueda ser utilizado como un argumento válido en este tipo de pacientes. No hay ningún tipo de validez. Entonces ahí vemos cómo se genera una información y como bien lo podemos afirmar, una mentira que se empieza a repetir puede parecer verdad y ahí es donde podemos cometer una serie de errores. Vamos a dejar planteado una serie de temas, pero pues obviamente la idea es que realicemos un conversatorio sobre aquellas dudas o inquietudes que en este momento puedan existir en el desarrollo de los protocolos de bioseguridad a nivel de todas las organizaciones y empresas. Nuevamente, gracias a Cuántica por la información y bueno, estamos listos para iniciar. Claro que sí. Antes de eso, recuerden que vamos a estar contestando pues todas sus preguntas que vayan surgiendo debido pues a esta conversación que vamos a tener. Bueno, ¿comenzamos? Claro que sí. Bueno, entonces, vamos a despejar básicamente aquellas inquietudes que suceden sobre o en torno al COVID-19 y que muchas de ellas están fundamentadas en todas las acciones que se realizan a nivel de los hospitales o clínicas y a nivel del ámbito científico. Hay que entender que
a nivel de todas las instituciones clínicas se han conformado desde hace ya muchos años lo que se llaman los comités de infecciones intrahospitalarias. Estos son organismos multidisciplinarios donde asisten infectólogos, cardiólogos, epidemiólogos, médicos internistas, y discuten todo el tema de las infecciones que pueden aparecer a nivel de las instituciones hospitalarias. Luego allí encontramos muchas de las experiencias y de los mejores resultados que podemos en este momento socializar, no solo al interior de las instituciones hospitalarias, sino para que la comunidad aprenda a manejar este tipo de infecciones como la del COVID-19, que pues no solamente ya no es del ámbito hospitalario, sino que ha llegado a nuestros trabajos, a nuestras calles, a nuestros medios de transporte, y tenemos que enfrentarlo de una manera racional y fundamentado en la evidencia científica actual. Hay que comprender que el tema de las infecciones es un evento crítico a la hora de revisar la literatura. Hoy en día se reconoce que 1 de cada 25 pacientes hospitalizados en los centros de Estados Unidos puede fallecer por infecciones adquiridas en los mismos hospitales. Entonces encontramos que ya hay una problemática en el control de infecciones, aún en las instituciones hospitalarias, que son los centros especializados para manejar las infecciones. ¿Qué diramos que con un agente como el COVID-19, pues obviamente este tipo de infecciones cuando sale al ámbito ambulatorio, pues causa esos estragos que estamos viendo a nivel de la sociedad, porque son de difícil control y pues requieren un conocimiento muy importante, no solo al interior de las familias, de los trabajos, sino de la sociedad en general para su control. Vamos a empezar con el primer mito y realidad, algo que de pronto nos sirve para nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares donde vamos a desempeñarnos, nuestras casas, es en cerca de los computadores y teléfonos celulares. Se habla o no que pueden propagar o no los virus. Lo que en este momento nos demuestra la realidad es que sí hay evidencia de que los móviles y teléfonos celulares permiten un crecimiento bacteriano, puede llegar a generar crecimientos hasta el 94% en los teléfonos estudiados. Casi el 100% de los teléfonos celulares pueden contener bacterias, virus, y obviamente allí podemos encontrar un mecanismo de transmisión del COVID, debido a que estos elementos pues pueden almacenar este tipo de gérmenes. Entonces encontramos que sí son elementos de propagación y que deben ser manejados con procedimientos especiales para evitar que se conviertan en agentes de propagación. Otro de los mitos y realidades tiene que ver con el ejercicio de higiene de manos. ¿Es realmente estricto el lavado de manos a nivel de las instituciones hospitalarias? ¿Qué les tengo que decir? Que este ha sido un problema que ha acompañado a los hospitales y se reconoce que casi la adherencia al lavado de manos en las instituciones hospitalarias es muy bajo. Por eso vemos con gran dificultad que la población general adquiera este hábito de lavado de higiene de manos. Y comprendemos que en este momento es un elemento fundamental para combatir la pandemia del COVID. Entonces, desde antes ya traemos una dificultad, pero es una dificultad cultural y de disciplina, porque realmente las instituciones hospitalarias cuentan con todos los medios para que estos profesionales de diferentes ramas puedan hacer un adecuado lavado de manos, pero el ejercicio y la falta de disciplina es lo que conlleva a que se desarrollen infecciones intrahospitalarias o se propague el COVID, como ya hemos visto. Muchos de nuestros trabajadores de la salud
aquí en Colombia se han contaminado por el COVID y seguramente alguna de las causas tiene que ver con fallas en las deficiencias en los procesos de lavado de manos, que es un proceso básico y fundamental. No sé si tenemos preguntas que hayan llegado a nuestro canal en este momento. Pues lo primero que nos dejaron como pregunta, no, nos están saludando. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Sí, nos están saludando. Bueno, entonces vamos a continuar. Me avisas cuando se empiecen a generar algún tipo de duda con los planteamientos Sí, claro. que vamos Sí, generando. señor. Bueno, se habla del proceso de limpieza y desinfección de los dispositivos. Dispositivos pueden llamarse no solamente el celular, sino el control del televisor, ¿sí? Aquellos elementos que tienen un contacto frecuente, el mismo automóvil, ¿sí? En donde pues básicamente hay que hacer los procesos de limpieza y desinfección. Hay que entender que la limpieza y desinfección de los dispositivos son dos pasos diferentes y les voy a entrar a explicar qué compone cada uno de estos elementos porque es un elemento fundamental para controlar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que los dispositivos que usamos frecuentemente, ya llámese computador, celular, control de televisión, pues reciban adecuadamente estos dos procesos. Hablamos pues básicamente de limpieza, pues básicamente cuando estamos eliminando los componentes de suciedad o mugre que puede llevar estos dispositivos. Pueden ser componentes de grasa, pueden ser ese tipo de elementos que pues obviamente hacen de que existan materiales extraños en nuestros dispositivos. Ese es el proceso de limpieza. Ese proceso de limpieza se puede hacer con un paño, básicamente una microfibra, y pues básicamente nos va a eliminar esa mugre y algunas bacterias. Pero si realmente queremos hacer un proceso de desinfección, pues hay que agregar una serie de elementos, ¿sí?, que realmente desinfecten el dispositivo. A nivel hospitalario, el insumo que se utiliza con más evidencia científica para desinfectar las superficies es la clorexidina. En un entonces se arrancó con el alcohol, luego se usaron las soluciones cloradas, pero en este momento se ha encontrado que realmente la clorexidina ejerce una acción de amplio espectro sobre todo tipo de organismos y encuentra uno que realmente sí llega a desinfectar lo que son superficies y dispositivos. Entonces encontramos un elemento, la clorexidina generalmente la puede encontrar uno pura, pero esta se usa sobre todo en los ámbitos hospitalarios a nivel de quirófanos, pero la puede encontrar uno mezclada con otros agentes que sirven para uso doméstico y nos van a garantizar de que se ha hecho el proceso de limpieza y desinfección y que pues obviamente no vamos a llevar ningún tipo de elemento o germen a nuestros dispositivos que usamos con frecuencia. Bueno, ¿tenemos preguntas sobre los planteamientos iniciales? ¿Qué me cuentas? No, están diciendo, solo hay un comentario de Luis Ramiro Martínez que dice clorexidina. Entonces, sí. De pronto no lo conocemos. ¿Qué es la clorexidina, doctor? Es un antimicrobiano, es un elemento de la familia de los alcoholes. Entonces, es un elemento que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden preguntar. Uno lo encuentra en paños húmedos, lo puede encontrar puro como el alcohol. Entonces, es básicamente un desinfectante. Los estudios a nivel clínico demuestran que es el agente ideal para hacer los procesos de desinfección a nivel, como les acabo de comentar, de superficies y de dispositivos. Son los que realmente eliminan las bacterias peligrosas que podemos encontrar a nivel
del ambiente. Este tipo de sustancia también sirve para todas las personas que trabajan a nivel quirúrgico, de desinfección, o ellos tienen otro proceso totalmente distinto. Es el elemento ideal para los elementos que se quieran desinfectar, por ejemplo, en consultorios de odontología, en procedimientos quirúrgicos de estética. Este es el ideal. Ya no se utilizan las soluciones cloradas. ¿Por qué no se utilizan las soluciones cloradas? Porque básicamente causan un deterioro en nuestros dispositivos. Entonces son muy fuertes para nuestros dispositivos y el grado de espectro me llama si combate todo tipo de gérmenes. Recordemos que tenemos bacterias, hongos en este momento y que pues obviamente hay que entrar a controlar. Napoleón Reyes nos pregunta, ¿amonio cuaternario de quinta generación sirve? Bueno, ya el doctor volverá a contestarnos estas preguntas. Sin embargo, en este momento podemos seguir hablando sobre el contagio. Aló, ya tuve una pequeña interrupción acá, gracias. Ok, perfecto, doctor. Napoleón Reyes Valencia nos pregunta, ¿el amonio cuaternario de quinta generación sirve? No, son elementos que realmente no se están usando en este momento porque generalmente nuestros dispositivos están hechos de plástico polipropileno y estos amonios lo que causan es un deterioro prematuro del dispositivo. Entonces no se recomiendan en este momento para ese tipo de elementos. Ok, igual que el Garux. Tengo entendido que hace unos 10 o 15 años más o menos, en todos los procesos de bioseguridad se utilizaba el Garux para superficies. ¿Aún se sigue utilizando en consultorios odontológicos? Pregunta Lady Joana Valencia. Realmente es muy poco. Nosotros recordamos, por ejemplo, el isodine que se utilizaba mucho para lo que eran lavados prequirúrgicos y posquirúrgicos, pero en este momento la evidencia científica nos arroja que el elemento fundamental es la clorexidina para procesos de desinfección general a nivel de el ámbito hospitalario. Zoraida nos pregunta, ¿los implementos de peluquería pueden tener algún contagio? Sí, totalmente. El tema de peluquería, pues, genera, por el tipo de contacto que se tiene, algún proceso de contagio y debe hacerse un riguroso proceso de limpieza y desinfección de todos los elementos. Si vemos en las zonas de alto riesgo, pues el grupo de peluquería ha sido catalogado precisamente porque pues se maneja algún tipo de secreciones y pues básicamente eso hace propenso a que se contamine las personas. Se están desarrollando ya los protocolos, hay que tener en cuenta que ya en el ámbito de peluquería se estaba manejando mucho los elementos que eran desechables y lo que no pueda ser desechable se puede utilizar la clorexidina. En algunos centros de belleza se está usando la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene evidencia científica soportada para esterilizar las áreas quirúrgicas y los ámbitos generales. Ok. Ya que estamos hablando de mitos y realidades y que estamos hablando de soluciones químicas, ¿qué piensa usted o qué recomendación nos da en cuanto a la polémica que hubo referente al consumo del cloro? No, definitivamente la sustancia, como les acabo de comentar, ya en los ámbitos hospitalarios no se está utilizando, es un agente muy fuerte para todo lo que son los sistemas que se utilizan a nivel hospitalario, endoscopios, todo el sistema de equipos, porque es una sustancia muy fuerte y por ningún motivo pues debe ser consumida, ya que puede causar quemaduras en todo lo que es el sistema digestivo y pues obviamente eso va a causar un perjuicio muy grande a la persona que lo está utilizando. Ok, doctor.
Entonces, Bueno, hay hasta el momento no hay más preguntas, podemos seguir avanzando y si surge otra pregunta, evidentemente la estaremos despejando. Estamos aprendiendo sobre esta pandemia, realmente podemos seguir todos los estudios casi en tiempo real, lo que se están realizando. Por ejemplo, recientemente vimos cómo los aspersores fueron eliminados de los protocolos. ¿Por qué se eliminaron los aspersores? Los aspersores se eliminaron porque pueden causar mayor perjuicio a la persona que pasa por un aspersor. ¿Perjuicios en qué tipo? Las sustancias que se utilizan, muchas de ellas cloradas, pueden causar procesos alérgicos a nivel de piel y también procesos alérgicos en vías respiratorias. Entonces, aquellos pacientes asmáticos que pasaran por un aspersor, entonces pueden generar algún tipo de reacción alérgica y por eso no se están usando en este momento los aspersores. Okay. Otro ejemplo lo acabamos de ver con la famosa hidroxoclorotiazida, que pues, es un elemento, y así como con la citromicina, que es otro medicamento que inicialmente se empezaron a utilizar, pero en este momento ya la evidencia demuestra que no reportan ningún beneficio para los pacientes. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Ese tipo de sustancias, ¿por qué se presumía que podían servir o por qué salió el tema que la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían hacer un frente al coronavirus? Realmente cuando inicia la pandemia, pues diferentes grupos científicos empiezan a probar toda una serie de arsenales de medicamentos que tenemos disponible, pero realmente hasta que se hacen los estudios rigurosos, donde hay una población que es sometida al medicamento, donde se pueda medir que realmente reporta un beneficio, pues se puede sacar una conclusión. Entonces, a nivel médico, realmente debemos tomar las conductas cuando objetivamente ya tenemos estudios que puedan soportar que un medicamento o un insumo se pueda utilizar. Recientemente estamos viendo una controversia sobre los ventiladores que se están desarrollando en el país. ¿Dónde está centrado la controversia? De que cuando uno diseña un nuevo equipo o un nuevo medicamento para una patología, pues tiene que hacer una revisión y un estudio clínico demostrando que a los pacientes que se les entregó el dispositivo, el insumo o el medicamento realmente lograron una mejoría y es seguro el uso de ese medicamento. En este momento los medicamentos que han sido probados, ninguno ha tenido una evidencia científica contundente para poder ser socializado como una terapia para el COVID-19. Ok. Sí, tenemos una pregunta, doctor. ¿Para los pisos de los consultorios se puede usar la deterdina o hay otro desinfectante? Esto nos lo pregunta Joana Valencia. En pisos, superficies, se puede usar la solución clorada. O sea, sobre pisos no hay ningún tipo de inconveniente en el uso de soluciones cloradas. ¿No? Esa es una recomendación. Se pueden ubicar soluciones que tengan un componente de alcohol. Generalmente la proporción de alcohol que logra controlar lo que son las bacterias, los hongos o los virus, debe ser en una proporción superior al 70%. Si uno compra una solución cuyo contenido de alcohol sea menor del 70%, pues puede correr el riesgo que no cumpla una adecuada función de limpieza. Entonces, fijémonos que los elementos que compremos tanto para las superficies, lo que son los pisos, tengan un componente alto de alcohol, pueden tener un componente clorado superior al 40%, que ese es muy bueno,
y en superficies o en elementos ya que tienen contacto directo, las soluciones que tienen clorexidina adicional. Ok. Y ya para, por ejemplo, 3 tips importantes para toda actividad que se vaya a retomar en el área médica, para consultorios médicos, ¿cómo debe proceder, cómo se debe proceder para reactivarse? Pregunta Catherine Cortés. Nosotros debemos hablar hoy día de que nuestros pacientes, nuestra comunidad, tiene que tener una confianza en lo que se llama espacios libres de COVID. Lo más importante es tener estandarizados los protocolos desde la llegada, ¿sí? El uso adecuado de los respiradores, eh, explicarle a todos nuestros usuarios qué protocolo tenemos en nuestras instituciones, pero no solamente que el usuario lo lea, sino que lo vea reflejado en cada una de las conductas que se realicen. Desde el mismo proceso de asignación de una cita, se debe explicar por qué ese consultorio es un COVID-free, un espacio libre de COVID, porque se han tomado toda una serie de medidas desde la llegada del paciente, desde la programación del paciente, desde todo el proceso de desinfección que deben tener los elementos que se deben tener, desde la misma presentación de todos los profesionales que intervienen en los procesos asistenciales, y seguramente en la medida que ganemos confianza con estos, con nuestros pacientes, con nuestras comunidades, pues empezarán a utilizar los servicios. Vencer ese temor es el siguiente paso, y con los protocolos que se vienen desarrollando seguramente lo pueden lograr. Nos pregunta Sandra, ¿en los consultorios se pueden poner a la entrada tapetes de desinfección para zapatos? Sí, sí, totalmente se están utilizando, sí. El desinfectante puede ser una solución clorada, puede ser una solución con alcohol. Eh, Hay que hacer lo más amigable posible al usuario, ¿no? Eh, Hay que explicarle cómo es y por qué se colocan los tapetes. Eh, el otro elemento que quiero comentarles es el que están viendo ustedes a continuación. Es básicamente todos los elementos que tienen que tener en cuenta de acuerdo al tipo de profesional, y si tiene que ver con caretas, máscaras. Cada uno de estos elementos hay que mirar el fundamento científico con el cual está desarrollado. Vamos a hablar muy rápidamente de los respiradores o tapabocas. Los respiradores o tapabocas N95 se llaman así. Hay un equivalente que es el KN95, quiere decir que este tapabocas es validado por una agencia a nivel de China. El N95 quiere decir que es validado por una agencia americana, y ¿Qué es ahí lo especial de esos respiradores, doctor? O sea, ¿Cómo? ¿qué es lo especial de esos respiradores? O sea, ¿por qué esos respiradores son los que hay que usar? Estos respiradores son del ámbito básicamente hospitalarios porque permiten filtrar. Hay estudios que demuestran que permiten filtrar hasta el 0.3 de las partículas a las cuales se puede ver expuesta una persona. Entonces, te dan la garantía y la certificación de que van a mezclar, van a filtrar el aire y las partículas en muy alto porcentaje. Entonces, uno puede estar seguro que si compra un respirador certificado, pues va a encontrar obviamente una seguridad de que pues no solo van a filtrar partículas contaminantes, sino también virus y bacterias. Y esto está demostrado ya por estudios clínicos que se hacen sobre este tipo de elementos. Entonces, si ustedes van a tener consultorios, esa es una recomendación. Para el ámbito ya de ambulatorios, lo que se está recomendando son lo que son los tapabocas de 3 capas termosellados,
¿sí? Hay muchos tapabocas en este momento en el mercado, pero traten de conseguir los termosellados que también dan una garantía sobre el cubrimiento totalmente de la cara, fosas nasales, eh, lo que es vía aérea superior y filtran totalmente las partículas porque vienen con sus 3 capas correspondientes. Otro de los elementos que no se deben olvidar ustedes son las gafas. Se ha encontrado que el COVID-19 ingresa a través de la vía ocular, luego debemos utilizar unas gafas adecuadas y si se hacen procedimientos a nivel de consultorio, pues hay que buscar unas gafas que se adhieran totalmente a toda la superficie ocular para que la cubran correctamente. Doctor, nos preguntan a Clarisa Ruiz, ¿los productos N95 qué diferencia tienen con los artesanales si igual son desechables? No, los N95, por ejemplo, ahí está soportado en estudios de que estos respiradores tienen una membrana que evitan que se filtren las partículas y los virus y está demostrado por estudios clínicos que aquellas personas que usaron tapabocas N95 y fueron expuestas a circunstancias altamente contaminantes presentaron menos infecciones. Los otros tapabocas, pues no sabemos realmente la certificación del respirador. Hay unos tapabocas que traen unos filtros o unas pequeños elementos o aditamentos. Estos tapabocas no son recomendados porque pues esos filtros tendrían que ser cambiados. Por ejemplo, esos tapabocas no pueden ser utilizados en unidad de cuidado intensivo o en ámbitos quirúrgicos, a pesar de que son tapabocas N95. Si traen un filtro, que ustedes han visto que son unos dispositivos de manera circular, pues no van a permitir garantizar totalmente la protección para los que lo utilizan en este momento. Uno de los mitos que se ha puesto en este momento con el tema de las mascarillas y de todo este tema es que provocan hipoxia. Sí, sí, definitivamente hemos entrado en toda una serie de conductas a las cuales no estábamos totalmente acostumbrados. Lo que hay que realizar es un proceso de asimilación y adaptación al mismo respirador. No es que causen hipoxia total, sino que pues hay que empezar a adaptarse a su uso y teniendo un correcto uso no debería haber ningún tipo de dificultad. En el ámbito médico hay procedimientos quirúrgicos que pueden durar hasta 12, 14 horas continuas y el cirujano está con su tapabocas y la mayoría de ellos culminan sus procedimientos quirúrgicos sin ningún tipo de complicación. Nos pregunta, esto va como en referencia también a lo que nos pregunta María José Tuzarma, nos hace 2 preguntas. La primera es cómo evitar el daño a la salud por el uso del tapabocas, que creo que tiene relación con lo que acabamos de hablar con el tema de la hipoxia. Y el segundo es cómo se sabe que son tapabocas de 3 capas. Básicamente porque tienen lo ideal es que cuando el tapabocas se ha adquirido, debe tener una ficha técnica que debe estar en cualquier parte del mismo tapabocas, ¿sí? Si no tiene una ficha técnica, pues ahí empiezan a ver las dificultades. Hemos encontrado recientemente una circular del Ministerio de Salud en donde emitió una alerta sobre unos tapabocas KN95, en donde estos tapabocas se demostró que no cumplen con ningún tipo de criterio. Ustedes pueden consultar en la página del INVIMA la alerta sanitaria sobre tapabocas N95 y ahí encuentran las fábricas y las marcas de los tapabocas que no se deberían comprar ni utilizar porque no ofrecen ningún tipo de garantía. Tratemos de que en lo que es el empaque del tapabocas esté en la ficha técnica y pues básicamente ahí estaremos más confiados de que estamos utilizando un dispositivo adecuado. Ok, también nos pregunta Napoleón Reyes.
¿Qué continuaciones de desinfectante no se pueden hacer? Perdón, me repites que ¿Qué continuaciones de desinfectante no se pueden hacer? qué continuaciones. Sí. No te Supongo que entiendo. deben ser como mezclas de desinfectante que no se puedan hacer o No, qué combinaciones de desinfectante no se pueden hacer. no, generalmente los desinfectantes se está recomendando las soluciones que contengan alcohol con clorexidina. La proporción puede ser de 60, 75 y 30%. Esa es básicamente la proporción para lo que es la limpieza de dispositivos y para lo que son pisos, superficies generadas, las soluciones cloradas al 70% y el alcohol básicamente al del 70 al 85% nos está dando una adecuada cobertura, hablando de pisos y en el otro caso de superficies. Ok, Ana Clarisa Ruiz nos pregunta, pero los tapabocas N95 son para personal especializado en salud, diferente a los de los usuarios y pacientes, ¿verdad? Sí, totalmente sí. Se recomienda el N95 para las zonas de alta exposición, lo que son todo lo que son ámbito hospitalario o aquellos pacientes que han sido aislados en los hogares, se les recomienda a las familias que utilicen el N95. Para el ámbito ambulatorio, pues están las mascarillas de 3 capas. Esas mascarillas de 3 capas hay que tener en cuenta que su uso es de 8 horas, después tienen que ser eliminadas porque no deben ser reutilizadas. El tapaboca N95 en el ámbito hospitalario se puede esterilizar y permite hasta 5 usos este tapabocas si tiene todas las certificaciones y garantías, el N95. Perfecto, doctor. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un protocolo general de bioseguridad y los protocolos específicos de bioseguridad? Pues, ¿qué sucede con el tema de los protocolos? El ministerio ha desarrollado una serie de directrices donde informa a cada industria de unos lineamientos generales que se deben implementar, pero ya cada institución tiene que desarrollar de acuerdo a sus procesos y procedimientos esos protocolos de acuerdo a la ruta crítica que tengan sus trabajadores. Me explico, si en una empresa todos los trabajadores son recogidos en una ruta de la empresa tiene que hacer un protocolo de cómo va a ser la desinfección de la ruta en cada traslado. Entonces ahí se vuelve un protocolo general en un protocolo específico porque esa empresa utiliza ruta. Pero si esa empresa no utiliza ruta, sino que cada trabajador llega por sus propios medios, pues esta empresa tiene que hacer un protocolo que inicia con una investigación. ¿Cómo se trasladan sus trabajadores a través de bicicleta, transporte público? Esos trabajadores entonces van a llegar a la entrada de la empresa, del consultorio, hay que aplicarles una encuesta especial, tienen que hacerse un proceso de desinfección especial, si tienen o no trajes para atender el público. Entonces, toda esa serie de protocolos o lineamientos del gobierno se vuelven específicos porque tienen que ser adaptadas de acuerdo al procedimiento de cada empresa. Ok, entendido. ¿Hay protocolos específicos para todas las industrias? Pregunta Luzari. Sí, sí, definitivamente cada industria que tiene que ir desarrollando su protocolo. Entonces, por ejemplo, es diferente el protocolo de odontología que está en este momento ya para salir al protocolo que tendrá que utilizar un centro estético. Hay unos lineamientos generales que es el espaciamiento, el uso del tapabocas, el uso de las soluciones y de los geles, pero ya cada institución tiene que ir implementando esos protocolos específicos. Ahí es donde pues es importante que busquen pues la asesoría correcta de los profesionales en la eventualidad que no se tenga el conocimiento,
para desarrollar protocolos costo efectivos. ¿Por qué hablamos de protocolos costo efectivos? Pues la pandemia nos ha golpeado económicamente, entonces, por ejemplo, yo no puedo estar comprando, como sucedió en muchas organizaciones, los famosos aspersores o cabinas, sabiendo que no había evidencia para su uso y que muchos perdieron esa inversión cuando implementaron ese tipo de tecnologías, ¿no? Claro que sí. Bueno, hasta el momento ya no hay más preguntas. Bueno, esperamos más adelante poder ir desarrollando algunos protocolos o conversatorios sobre protocolos específicos. Vamos a hablar sobre protocolos en peluquerías, protocolos en centros comerciales, los protocolos que se deben apoyar para todo el tema de apertura de centros comerciales, donde hemos tenido pues la oportunidad de poderlos asesorar y pues básicamente evitar que estos usuarios o pacientes que vayan, pues vayan a tener alguna mala impresión de la organización por no tener organizados sus protocolos específicos. Bueno, el doctor Luis Felipe Cano hace parte de todos los anfitriones médicos que están con Cuántica Magazine. Ustedes pueden tomar asesorías, pueden tomar servicios médicos por la línea del médico responde. Entonces recuérdenlo que en cuanticamagazine.com pueden hacer preguntas médicas o en este caso al doctor Luis Felipe Cano le podemos hacer este tipo de preguntas especializadas en bioseguridad. Nos pregunta Dracadora, soy Alejandra Pedraza, muchas gracias. Sí sería bueno que sobre los protocolos específicos, por ejemplo, para colegios. Entonces a Alejandra le digo que se nos adelantó porque sí tenemos para colegios. Lo estamos en este momento estructurando el taller para que tanto padres como colegios puedan tener una seguridad. Adicionalmente a eso, para ya hacer una profundización en los protocolos, pueden contactarse con nosotros mediante la página de revistacuántica.com, en cuántica.com, donde vamos a poder ayudarles con estos temas. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy, pues por todo este conocimiento que nos dejó. No, pues básicamente a todos los que nos acompañaron, esperamos de que hubieran quedado algunos conceptos básicos fundamentados y estamos atentos a nuevas invitaciones. Muchas gracias y les deseo una feliz noche. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine les haya aportado un poco más a cambiar esta realidad. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram como Cuántica Magazine y compartan esta información con todos aquellos que quieran cambiar su realidad. Las personas que están inscritas van a recibir la información en resumen de estos 3 talleres que se presentaron el día martes, el día miércoles y el día hoy jueves. Adicionalmente a eso, quiero saludar a las personas que estuvieron aquí o que nos estuvieron comentando los 3 días. Ana Clarisa, a Luis Ramiro, a Alejandra Dracadora, a Zoraida, a Paola, a Katherine Cortés, a Luzari y a Yorlenis Cobo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar pendientes de estas sesiones tan importantes de bioseguridad. Que pasen una buena noche y nos vemos en la próxima sesión la semana entrante. Que estén muy bien y buena noche. Buenas noches.